Muy bien, muy buenos días, estimados amigos del Colegio Odontológico del Callao. Los saluda el doctor Juan Carlos Castro Vargas, jefe del Servicio de Infectología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. En primer lugar, agradezco la invitación de parte vuestra y el tema que vamos a tocar es sobre atención odontológica en el contexto de la pandemia del COVID-19. En primer lugar, debemos describir o recordar las características estructurales de este virus. ¿Ok? Bueno, ya sabemos que el nombre, la denominación de COVID-19 proviene de estos términos, ¿no? Que es coronavirus disease, es decir, enfermedad causada por coronavirus, y como fue descubierto a finales del año 2019, lleva este nombre, esta denominación, ¿no? El agente causante de esta enfermedad se identificó como el SARS coronavirus 2. ¿Okay? Tiene muchas similitudes con el virus que causó también la pandemia de SARS hace más de 15 años. Este virus pertenece a la familia de Orthocoronaviridae y en este esquema, en la parte inferior, podemos distinguir las estructuras que conforman al virus, ¿no? En primer lugar, en la parte interna, ¿ok? Vemos el material genético. Recordemos un poco que los virus en general poseen o pueden poseer dos tipos de material genético. Uno es el ácido desoxirribonucleico, también conocido como DNA, y el otro es el ácido ribonucleico, en este caso el RNA. Para lo que es el coronavirus, pues, contiene el ácido ribonucleico. Esto hace que durante su reproducción, su replicación, esta ocurra a nivel del citoplasma de la célula que lo va a albergar. Externamente ya tenemos otras estructuras. Tenemos la cápside proteica, ¿ok? Que viene a ser esta de acá, una cadena de proteínas circunscritas, ¿ok? Que va a rodear al genoma, al RNA. De esta cápside proteica también forman parte las llamadas espigas, ¿no? Que son moléculas, son proteínas en las cuales podemos encontrar sobre todo a los antígenos. Estas espigas son características de la estructura del coronavirus. Y por fuera encontramos una envoltura también, una envoltura proteica. ¿Ya? Entonces, justamente a raíz del descubrimiento hace ya casi 2 meses de las nuevas variantes de coronavirus en algunas partes del mundo, se vio que las diferencias más importantes radicaban en el tipo de espigas o el tipo de proteínas, mejor dicho, que se encontraban en las espigas de este virus. Bien, en este caso vamos a ver ahora un poco las cifras, las estadísticas correspondientes a esta enfermedad en lo que va de la pandemia, ¿no? Y vamos a enfocarnos sobre todo en la región Callao. Vemos, por ejemplo, en esta tabla, la cantidad de casos totales que han podido ser diagnosticados a través de las tres pruebas o tres tipos de exámenes auxiliares que existen actualmente en nuestro país. Una es la prueba molecular, ¿no? Conocida como PCR porque utiliza la técnica de biología molecular denominada reacción en cadena de polimerasa. Como saben, esta prueba se realiza en muestras de hisopado nasal e hisopado faríngeo. Luego tenemos las llamadas pruebas rápidas que se utilizaron hasta hace poco, ¿no? En gran escala en nuestro país, sobre todo también en el sector público. Estas pruebas rápidas se basan en la técnica de inmunocromatografía y detectaban anticuerpos contra el coronavirus, ¿no? Anticuerpos de tipo IgM y de tipo IgG. Como recordarán, estas pruebas rápidas que detectan anticuerpos tenían la desventaja de que recién se podían detectarse o salir positivas después de por lo menos de 7 días de haber iniciado síntomas. Entonces, no era útil para el diagnóstico precoz de la enfermedad en una persona que ya presentaba cuadro clínico. Y las pruebas que últimamente se han incorporado al arsenal de exámenes auxiliares es la detección de antígenos para coronavirus, ¿no? Estas pruebas también para esto se utiliza sobre todo la técnica de inmunocromatografía, es decir, que también son pruebas rápidas
pero no se realiza en muestra de sangre a diferencia de la detección de anticuerpos, sino acá la muestra debe ser también un hisopado nasal. ¿Ok? Bien, entonces esas son las 3 tipos de pruebas. Esto ha hecho que los casos diagnosticados de COVID-19 en nuestro país, ¿no?, sumen un total de 1.133.000 personas, ¿no? Esto fue hasta el día domingo pasado, y dentro de ellas la gran mayoría se ha diagnosticado a través de estas famosas pruebas rápidas de detección de anticuerpos. En segundo lugar, las pruebas moleculares, y en tercer lugar, las pruebas de detección de imágenes, que como les menciono son las últimas que se incorporaron a los métodos diagnósticos de COVID-19, ¿no? En total, entonces, tenemos un porcentaje de positividad del 18% para estas pruebas, ¿ok? Y enfocándonos, como les decía, en la región Callao, vemos que, ¿no?, nosotros estamos dentro de las regiones con mayor cantidad de casos diagnosticados. Vean, comparando la que encabeza esta estadística, definitivamente Lima Metropolitana, con casi medio millón de casos, pero nosotros estamos ya cerca de los 50.000 casos de personas diagnosticadas de COVID-19. ¿Ok? Nos supera en este caso la región de Arequipa, por ejemplo, ¿ya? Muy cerca está la región de la Libertad, nos supera también la región, o muy cerca, perdón, está también la región de Piura. Bien. Otro tema que también se está discutiendo es sobre el número de defunciones causadas por esta enfermedad, ¿no? Es decir, hay diferencias en cuanto a las estadísticas, por ejemplo, que reportan tanto el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, el famoso SINADEF, ¿no?, que es el Sistema Nacional de Defunciones, ¿ok? Y las proyecciones que algunas empresas estadísticas han realizado, que alcanzan cifras mucho mayores de los valores o cifras oficiales, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la cifra oficial publicada por la Dirección General de Epidemiología, ¿ya?, en el cual también hasta hace casi una semana, ¿no?, al 29 de enero del 2021, se reportaron en nuestro país un total de 40.857 casos de personas fallecidas por COVID-19 con diagnóstico confirmado, total de, o más de 13.000 casos, casi 14.000 de fallecidos por sospecha de COVID-19, sumando un total de más de 54.000 casos, y lo cual difiere, como les decía, de los casos de fallecidos reportados por el SINADEF, ¿no?, en el cual prácticamente eran 90.000 casos de personas fallecidas, ¿no?, al 29 de enero, es decir, prácticamente 25.000 o 35.000, disculpen, casos de diferencia, fallecimientos de diferencia. En lo que corresponde a la región Callao, ¿no?, en total, según el Ministerio de Salud reporta, tenemos 3.431 casos de personas fallecidas, y según el SINADEF, 4.908. Y acá sí quiero destacar, ¿no?, mientras que en la tabla anterior veíamos que la región Callao no era la que presentaba o reportaba mayor número de casos de personas diagnosticadas con COVID-19, sin embargo, vemos algo acá importante, que la región Callao es la tercera región con mayor letalidad por COVID-19, es decir, después de Lima Metropolitana y después de la región Piura, el Callao es la tercera región que alcanza el mayor número de personas fallecidas por esta enfermedad. Según la etapa de vida, ¿cuáles son los grupos etarios mayormente afectados? Bueno, vemos acá en esta tabla que la mayoría de funciones han sido en personas adultas mayores, ¿no?, personas de más de 60 años. Del total de 40.000 o casi 41.000 personas fallecidas, más de la mitad corresponden a este grupo etario, el cual alcanza la más alta letalidad, más del 14%, seguido del grupo de adultos entre 30 y 60 años, ¿no?, con una letalidad de 1.8%, y el grupo menos afectado, podemos ver acá, que es el de los jóvenes de 18 a 29 años, con 0.21. Sin embargo, y vamos a comentarlo luego,
veremos que este grupo etario actualmente está reportando un mayor número de casos de COVID-19 e incluso también de fallecidos. Recalcamos que la letalidad de los adultos mayores es hasta 8 veces mayor que la observada en la población adulta, como vemos en la tabla. Entonces, las defunciones confirmadas, las compatibles y sospechosas con COVID-19 ocurridas hasta el 29 de enero. ¿Okay? A nivel nacional tenemos un total de 171, ¿ok? Esto es lo que corresponde para este año 2021, y de las cuales la región Callao había reportado hasta el 29 de enero 13 fallecidos, lo cual es una cifra baja, ¿no? No, perdón, disculpen el pequeño error. Esta cifra es correspondiente a los fallecidos el día 29 de enero. En solamente un día se produjeron 171 fallecidos, por ejemplo, y en la región Callao estos eran 13 fallecidos. Entonces podemos ver acá que el 29 de enero se registraron un total de 171 defunciones confirmadas por COVID-19. En caso de Lima Metropolitano superó las 50 defunciones y el Callao fue la única región que superó las 10 defunciones confirmadas, por los que junto con Lima requería una intervención inmediata que afortunadamente, aunque tal vez un poquito tarde, pero el gobierno central tomó esa decisión de considerar a estas regiones de Lima, el Metropolitano y el Callao como zonas de extremado riesgo de COVID-19. Bien, en la región Callao, entonces, ha presentado 204.830 personas muestreadas, de las cuales más de 48.000 resultaron casos confirmados de COVID-19, dando una positividad de 23.6%. Es decir, se pudiera afirmar que la prevalencia de COVID-19 en esta región Callao ha sido de 23.6%, siendo los distritos más afectados el Callao, Ventanilla, Bellavista, en Perú y Carmen de Borrego. El Callao registró un total de 2.141 defunciones confirmadas por COVID-19, alcanzando una letalidad de 4.4%, por encima del promedio nacional de letalidad por esta enfermedad. Bien, acá vemos en esta gráfica lo que corresponde al exceso de mortalidad comparada con la media histórica, es decir, comparado con lo que ha ocurrido en años anteriores, en los últimos años, ¿ya? Entonces, vemos que en esta línea de tonalidad gris, o en este trazado gris, ¿no? Vemos los valores de la cantidad de fallecidos por semana epidemiológica, ¿no? Que correspondían, y vemos cómo se ha ido comportando durante estos tiempos de pandemia. Vemos en este caso el primer trimestre del año pasado, no había mayor variación. La línea azul corresponde justamente a lo que ocurrió el año pasado. Okay, a partir del año pasado vemos que en los meses de enero, febrero y marzo prácticamente no hubo un incremento respecto a la mortalidad habitual en nuestro país, ¿no? Estaba dentro de la zona gris, llamemos así. Para lo que es el mes de abril todavía se mantenía así, sin embargo a fines de abril o en la segunda quincena de abril vemos un incremento marcado, ¿no? El número de casos de fallecidos se paró radicalmente del histórico, alcanzando los picos más altos en los meses de mayo, junio. En junio fue descendiendo la curva, en julio nuevamente una ligera elevación y luego nuevamente un descenso progresivo que ocurrió hasta el mes de octubre. De ahí vino una meseta en los meses de octubre, noviembre, volvió a decaer en diciembre, y para lo que fue la segunda quincena de diciembre, ¿no? Nuevamente se presentaron los incrementos de casos, sobre todo de fallecidos también, y vemos nuevamente una marcada diferencia con el histórico para lo que es enero, el mes de enero, ¿ya? Entonces es claro la diferencia, ¿no? En el caso de mortalidad con lo que corresponde al histórico que hemos tenido, ¿ya? Entonces, ¿por qué se debe eso?
La primera explicación es obviamente la presencia de esta enfermedad, de esta pandemia COVID-19 que ha producido la muerte lamentable de muchos ciudadanos peruanos, pero otro aspecto también es que el colapso de los servicios de salud ha conseguido que muchas personas con otras enfermedades, llámense afecciones crónicas o enfermedades tal vez con mal pronóstico, no hayan podido acceder oportunamente al servicio de salud por justamente el colapso de esto. No pudieron conseguir camas para hospitalizarse, no pudieron acudir a una consulta médica porque estuvieron suspendidas en muchos establecimientos, en fin, diversos motivos que impidieron que estas personas con enfermedades crónicas lograran acceder a un servicio de salud. Bueno, entonces también algo que se me solicitó explicar un poco es la presencia de estas nuevas variantes, ¿no? Ok, en los primeros días del mes de enero, ¿no? El Ministerio de Salud confirmó la presencia, ¿no?, de la nueva variante, sobre todo la variante británica, en nuestro país, ¿no? Se reportaron 3 casos, que no quiere decir que sean los únicos realmente, ¿no?, sino que a través de la obtención de muestras aleatorias se vio que se identificaron bien por lo menos 3 muestras, ¿no? Es decir, que lo más probable es que existan muchas más personas infectadas con la nueva variante del COVID-19. Un poco para explicarles que a nivel mundial se han descrito hasta el momento 3 variantes, ¿no?, de este virus. La primera fue reportada en el Reino Unido, la segunda fue reportada en Sudáfrica y la tercera fue reportada mucho más cerca, en Sudamérica, exactamente en Brasil. E incluso en esta, hemos escuchado en los últimos días que esta última variante de Brasil tiene ciertas características que, aparte de convertirla en una cepa mucho más contagiosa, también involucraría una variante o algunas características especiales en cuanto a su letalidad o el comportamiento de la enfermedad. Sin embargo, todavía se insiste, se ha visto que hasta ahora estas variantes no representan una alteración en cuanto a la eficacia de las pruebas diagnósticas, sobre todo de las pruebas moleculares. Bien, entonces ya hemos mencionado justamente que hay diferentes variantes del virus, ¿no? La del Reino Unido identificó una variante llamada B117, ¿ok? Esto fue en el otoño del 2020, lo que para nosotros corresponde más o menos entre los meses de noviembre y diciembre. Esta variante se propaga con mayor facilidad y rapidez que las otras variantes. En enero del 2021, en el Reino Unido se informó que esta variante podría asociarse a un mayor riesgo de muerte en relación con las otras, ¿no?, conocidas. Pero es necesario también mucho más investigaciones para definir este aspecto. Entonces, aparte se han detectado esta misma variante británica, como se denominó, en otros países del mundo. En Sudáfrica se describió otra variante llamada B1351, la cual fue detectada originalmente en octubre del 2020, y la cual comparte algunas mutaciones con la variante identificada en el Reino Unido o variante británica. Y en Sudamérica, en Brasil, apareció una variante llamada la P1, que se identificó por primera vez en viajeros que provenientes de Brasil sometidos a pruebas de detección de rutina en un aeropuerto de Japón a principios de enero. Esta variante contiene un juego de mutaciones adicionales que podrían afectar su capacidad de ser reconocida por los anticuerpos. Bien, entonces, como vemos, esta variante brasilera no fue identificada inicialmente en el mismo Brasil, sino en brasileros o personas que procedían de Brasil, pero que fueron evaluadas en Japón, en este caso, ¿ok? Y además, estas variantes, al no ser reconocidas por los anticuerpos de una persona, quiere decir que podían causar una reinfección. Personas que podían haber tenido o ya habían padecido la infección, habían desarrollado anticuerpos, podían volver a contagiarse, ya que estos anticuerpos no identificaban estas nuevas cepas brasileñas. Los funcionarios de salud pública también están estudiando estas variantes para poder obtener mayor información y definir algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, si es que
efectivamente se propaga más fácil de persona a persona, y es algo que sí ya se ha demostrado, ¿no? Mientras que la variante inicial o la cepa inicial de coronavirus, eh, se estimó que una persona podía contagiar de 2 a 3 personas. En cambio, para estas variantes se ha visto que es entre 4 a 5 personas, o incluso en algunos casos hasta más. También ver si estas variantes causan manifestaciones más leves o más graves de la enfermedad en las personas. Es algo que todavía sigue investigando, pero seguramente pronto vamos a tener resultados, ¿no?, de estas evaluaciones, pero al parecer sí implicaría que se desarrollen de formas más graves. Otro aspecto es que si pueden detectarse con las pruebas virales disponibles. Como se mencionó, hasta ahora las pruebas moleculares pueden detectar estas nuevas variantes, ¿no? Sin embargo, habría que ver si las pruebas de detección de antígenos también lo pueden hacer, ya que justamente la diferencia estructural de estas variantes en la presencia de ciertos antígenos. Y si responde también a los medicamentos usados actualmente para tratar a las personas con COVID-19. La respuesta es que sí, seguro. Adelantándonos un poco, ya que hasta el momento no existe ningún tratamiento etiológico, ningún fármaco antiviral que controle el virus. Y en cuanto a los, también se debe ver si inciden en la efectividad de las vacunas contra el COVID-19. Es algo que también debemos seguir viendo resultados. Ya estamos, muchos países ya están realizando la vacunación de su población, pero esperemos que esto en los próximos días se inicie. Sin embargo, algunos investigadores han puesto en duda que las vacunas desarrolladas hasta el momento puedan impedir que se produzcan más casos de COVID-19 provocadas por estas variantes. Bien. En cuanto a las manifestaciones clínicas, no ha variado mucho el espectro, ¿no?, de síntomas y de signos. Podemos decir, ¿no?, lo que ya se descubrió incluso en los meses iniciales de pandemia, que los síntomas más frecuentes son fiebre, tos seca, fatiga, producción de esputos, ¿no?, a decir expectoración, disnea, ¿no?, dolor muscular o articular, dolor faríngeo, dolor de cabeza, escalofríos, náuseas, vómitos, congestión nasal, diarrea, hemoptisis muy bajo porcentaje, congestión conjuntival también en un bajo porcentaje. Aunque tal vez en los últimos meses, o en estos últimos casos, veamos mayor presencia de fiebre, ya que en los primeros meses de pandemia no era un síntoma tan presente, ¿no?, en los casos identificados en el Perú. En lo que, bueno, en el mes de abril se reportó, ¿no?, se publicaron algunas cifras sobre los síntomas presentes en las personas diagnosticadas de COVID-19 en el Callao, donde también la fiebre era el síntoma más importante, seguido de malestar general, dolor de garganta, cefalea, dificultad para respirar, dolores musculares, congestión nasal, diarrea también, dolor torácico, náuseas, dolor articular, dolor abdominal e irritabilidad. Bien, entonces, ¿qué métodos tenemos actualmente para el diagnóstico de COVID-19? Para ello voy a citar la alerta epidemiológica, ¿no?, 001 del presente año, que es la primera emitida relacionada al COVID-19, en el cual se menciona el incremento de positividad a pruebas diagnósticas caso de funciones hospitalizados por COVID-19. Y se señala claramente que las muestras para diagnóstico deberán ser para procesamiento a través de PCR en tiempo real, pruebas moleculares rápidas y o pruebas antigénicas de acuerdo a su disponibilidad. Quiere decir que en la actualidad el Ministerio de Salud ha descartado a las pruebas rápidas de detección de anticuerpos como método de diagnóstico de COVID-19. Solamente son válidos las pruebas moleculares en hisopado nasofaríngeo, ya sean mediante PCR en tiempo real o pruebas moleculares rápidas, y la detección de antígenos también en muestras de hisopado nasal, para el cual sobre todo se utiliza el método rápido de inmunocromatografía. Bien, en cuanto a las vías de transmisión conocidas hasta la fecha, las principales ya demostradas incluyen la transmisión directa a través de tos, estornudos, ¿no?, en la cual se eliminan partículas, micropartículas conocidas como gotitas de fluye. Y también se considera la transmisión por contacto a través de mucosas, ¿no?, es decir, mucosa nasal, oral u ocular. En el caso de los odontólogos, que de estos
ustedes están expuestos a la presencia de aerosoles, que en la práctica que se realiza, en la práctica dental, es algo bastante frecuente, y ahí existe el riesgo de que puedan inhalar estas partículas. Asimismo, el virus, al estar presente en la saliva, puede fácilmente ser transmitido del paciente al profesional odontólogo. Hay que tener en cuenta también la distancia de trabajo. En odontología suele ser menos de 1 metro. El profesional está muy cerca de la cavidad oral del paciente, o en general de las vías aéreas del paciente. Por lo tanto, también se expone en mayor grado a un posible contagio. Y el personal del equipo dental también podría infectarse por transmisión por contacto al tocar con la mano ciertas superficies que pudieran estar contaminadas y llevárselas de manera accidental a la mucosa nasal, a la mucosa oral u ocular. Entonces, ¿no? En este esquema hablamos con esa noticia de transmisión, ¿no? En el ámbito laboral dental, tenemos el paciente infectado, que al toser, estornudar o incluso al hablar en voz alta, cantar, puede eliminar aerosoles. Estos se dispersan en el ambiente y pudieran entrar en contacto con las vías aéreas o las mucosas del profesional odontólogo. Asimismo, el paciente también puede indirectamente contaminar superficies de trabajo, y estas, a su vez, por manipulación, por contacto directo con estos objetos, el profesional puede resultar contagiado. Bien, durante estos meses de pandemia sigue vigente la recomendación que durante esta etapa de confinamiento se deba realizar el tratamiento odontológico exclusivamente a pacientes que presenten emergencias y urgencias dentales y diferir todo tratamiento odontológico electivo, ¿ya? Como bien saben, estamos desde la semana pasada en una cuarentena, en una nueva cuarentena obligatoria, y por lo tanto deben estar restringidas las actividades, ¿no?, odontológicas, las labores odontológicas, solamente limitándose a aquellas que corresponden a emergencias o urgencias, ¿no? Además, esta medida también permitirá que se racionalicen los elementos de protección personal, ¿no?, y orientar ambos recursos hacia la atención de emergencia y urgencia durante el periodo que dure la pandemia. Entonces, recordemos un poco, y esto ustedes lo saben muy bien, mejor que yo, los conceptos de emergencias dentales, urgencias dentales y atención de rutina, definiciones dadas por la Asociación Dental Americana. Las emergencias dentales son aquellas que comprometen potencialmente la vida del paciente y requieren un tratamiento inmediato. Ejemplo de ellos es la presencia de una hemorragia persistente, un dolor severo o contener la base de un proceso infeccioso. Todas estas circunstancias clínicas son inherentes al quehacer del cirujano bucal y maxilofacial. Y estas incluyen, por ejemplo, el sangrado no controlado, la presencia de celulitis o infección bacteriana del tejido blando, con inflamación intra o extraoral y que pudiera comprometer la vía aérea. También está comprendido el trauma que involucra los huesos de la cara, comprometiendo potencialmente la vía aérea. Las emergencias odontológicas deben ser atendidas única y exclusivamente en un ambiente hospitalario y nunca en el consultorio odontológico. Es decir, estas afecciones o estas patologías deben ser manejadas en un ambiente adecuado hospitalario, puede ser un establecimiento público o privado, pero con las condiciones adecuadas. No podemos atender estas emergencias dentales en un consultorio particular donde no contamos seguramente con los recursos necesarios para brindar la debida atención. Las urgencias dentales se centran en el manejo de condiciones que requieren de atención inmediata para aliviar el dolor severo o el riesgo de infección que corresponden a, por ejemplo, pericoronaritis, pulpitis, infecciones de origen odontogénico, por ejemplo, los abscesos apicales, abscesos dentoalveolares, abscesos superiores o abscesos mucosos agudos. Los abscesos de espacios anatómicos bucomaxilofaciales, la presencia de flegmones, ¿no?, en la atención terciaria entre la clasificación de emergencia, las gingivitis ulceronecrotizantes agudas, trauma dentoalveolar, las complicaciones luego de la sexodosis, como por ejemplo hemorragias, alveolitis, tratamiento dental requerido previo a procedimientos médicos críticos impostergables. Entonces, todas estas patologías constituyen urgencias dentales que también requieren una atención pronta. Lo recomendado, sin embargo, es que durante los tiempos o el periodo de confinamiento y en general en la pandemia, el tratamiento de urgencia en situación de confinamiento, cuarentena por COVID-19, sea realizado, ¿no?, o sea evaluado inicialmente a través de la
del trabajo remoto, la teleconsulta. Entonces, esta atención a distancia es la primera línea de atención. Permite el despistaje y manejo sintomático de casos susceptibles e identificación de los casos que requerirán más atención presencial. Una vez que se logra un diagnóstico presuntivo a través de la telemedicina, se debe determinar si es posible realizar el manejo solamente de manera ambulatoria, a través del trabajo remoto, ¿no? Ya que, por ejemplo, solamente podríamos indicar analgésicos o tal vez incluso antibióticos, y con lo cual podríamos realizar la consulta y hacer el seguimiento también del paciente de la misma manera, ¿no? A través de la teleconsulta. En cambio, en el caso de que se identifique alguna emergencia odontológica que incluye, por ejemplo, un trauma facial con hemorragia activa, edema extraoral con fiebre o celulitis facial, debe referir al paciente a urgencias hospitalarias. Si determina que es necesario realizar la atención de urgencia odontológica, indagar sobre la presencia de síntomas de COVID-19, o si es que la persona tenía el diagnóstico reciente de COVID o ha estado expuesta directamente a una persona con diagnóstico actual de COVID. En el caso, entonces, de que se considere que la posibilidad de COVID, solicitar antes de la evaluación odontológica una evaluación médica y su aprobación para realizar la reciente atención odontológica. Entonces, solo debemos atender a pacientes que presenten pulpitis irreversible, severa, pericoronaritis, abscesos dentalvelares, endelitis, trauma dental con fractura dental o avulsión o luxación, ¿no? Entonces, esos casos constituyen situaciones de emergencia o urgencia que sí requieren una atención odontológica presencial, para lo cual el profesional y los ayudantes deben contar con el equipo de protección personal adecuado y asegurar el cumplimiento estricto de las normas de bioseguridad. De lo contrario, si no se tienen las condiciones adecuadas para realizar la labor, esta deberá postergarse y reprogramarse. O en todo caso, referir al paciente a un establecimiento de salud que esté en condiciones de realizar estos dos procedimientos. Bien, hemos mencionado también que la presencia de aerosoles no contaminados puede constituir un riesgo importante para la salud del profesional odontólogo. Entonces, en esa situación podemos mencionar que los aerosoles contaminados pueden mantenerse en el ambiente del tópico o box dental entre 30 minutos y 2 horas, y que el coronavirus puede sobrevivir hasta 3 horas en superficies o en ambientes cargados de aerosoles como el box dental. Además, se ha visto que puede contaminar un radio de 3.5 a 4 metros y medio al depositarse sobre superficies, ¿no? Y se ha observado que puede permanecer hasta 3 días sobre superficies de plástico, por ejemplo, acero inoxidable, y menos tiempo en cartón o metales, ¿no? Aquí quiero mencionar que en general el coronavirus 2 puede permanecer más tiempo, hasta 3 días, como les menciono, en superficies lisas, llámese esto plástico, por ejemplo, ¿ok? O acero inoxidable, acero cromado, aluminio, que es un material que también comúnmente se usa en algunos objetos o equipos dentales, ¿ok? En cambio, los materiales que no son lisos, llámese cartón, por ejemplo, tela, ¿no? Papel, al ser porosos, disminuye mucho menos, ¿no?, el tiempo de sobrevivencia del virus, ¿no? Incluso puede ser menor de un día. Bien, algunas recomendaciones que se deben dar incluso desde la sala de espera, ¿no? Es importante que las personas que acudan al consultorio dental sean conscientes del riesgo de exposición para ellos y también para el personal que trabaja en ese establecimiento. Para ello, se sugiere, por ejemplo, colocar alertas visuales sobre las medidas básicas de prevención de esta enfermedad. Igualmente, realizar docencia en la sala de espera mientras sea posible para ir educando a los pacientes sobre las medidas que se deben implementar. Para esto podemos hacer, por ejemplo, una presentación directa con un personal, ya sea un técnico o profesional, o tal vez también podemos recurrir a audios o a videos que podemos difundir en la misma sala de espera y que las personas podrían estar observando, ¿no?, mientras esperan su atención. También es importante colocar los dispensadores de alcohol gel en la sala de espera para que ellos realicen su adecuada higiene de manos y mantener un suministro constante de insumos de higiene básicos en los baños, como por ejemplo papel toalla y jabón líquido, para que lo puedan utilizar los pacientes y sus acompañantes.
En cuanto ya específicamente al tratamiento dental, se debe controlar la producción de aerosoles que pueden ocasionar la transmisión de enfermedades en un ambiente cerrado, ¿no? Se debe evitar las radiografías periapicales para reducir justamente la producción de saliva excesiva y el reflejo nauseoso. Entonces debe utilizarse de preferencia las radiografías extraorales. El uso de un enjuague bucal debe ser con elementos oxidativos previo a la atención odontológica, como por ejemplo la iodopovidona al 0.23% o el peróxido de hidrógeno al 1%. Estos enjuagues deben realizarse al menos 15 segundos antes del procedimiento y pueden reducir la carga viral en la saliva del paciente. Además, tener en cuenta que los enjuagues con clorhexidina parecen no ser eficaces para matar al virus. Deben usarse instrumentos y dispositivos desechables y de un solo uso siempre que sea posible para reducir los riesgos de infección cruzada también. Otras recomendaciones: el líquido de goma debe usarse siempre que sea posible, ya que esto reduce significativamente la propagación de microorganismos. Los pacientes con signos y síntomas de gripe o resfrío deben usar mascarillas en la sala de espera para reducir la descarga de gotitas y aerosoles patógenos. Evitar el uso de la jeringa triple, tanto para secar y lavar intraoralmente en su forma de spray. Preferir el secado con algodón, de ser posible. Usar pies de mano con válvula de retracción para que no estén aspirando y expulsando desechos y fluidos durante los procedimientos. Y el uso de una potente bomba de aspiración quirúrgica de aire o agua cerca del diente y una segunda succión cerca de la nariz para evitar la difusión de gotitas de aerosol y saliva. Recordando que el virus COVID-19 puede persistir en superficies, como habíamos dicho, hasta 72 horas, debemos realizar la descontaminación adecuada de estas dentro del consultorio entre paciente y paciente, es decir, entre cada atención debemos hacer la desinfección de la superficie. Las superficies limpias deben limpiarse también con agua y detergente, y para la desinfección superficial podemos usar el hipoclorito de sodio al 0.1% o el etanol al 70%, o si no, peróxido de hidrógeno al 0.5%. Otra alternativa para aplicar en el sillón dental, por ejemplo, es utilizar un paño suave que esté humedecido con cloro de 2000 miligramos por litro o etanol al 75%. El EPP que deberá utilizar el profesional se deberá utilizar durante toda la atención del paciente y en todos los casos, tanto pacientes ambulatorios como hospitalizados. Y deben colocarse uno antes de entrar en contacto con los pacientes o antes de entrar a la sala donde se encuentra el paciente. Y debe colocarse luego de lavado de manos. Entonces, algunos cometemos el error de ponernos primero el EPP y luego recién lavando la mano. No, primero se lava las manos y luego se coloca el EPP. Además, estos equipos de protección personal a utilizar dependerá principalmente del tipo de atención a realizar y del riesgo potencial de contagio de SARS-CoV-2. Los EPP estándar para atención odontológica en los casos de riesgo moderado de contagio, es decir, procedimientos donde no se generan aerosoles, son el delantal impermeable de manga larga de apertura posterior, los guantes de látex o de nitrilo impermeables que cubren hasta el puño, la mascarilla quirúrgica y la protección ocular con lentes o con un escudo o careta facial. Y el uso del gorro descartable. Como vemos aquí, ¿no? El uso del gorro descartable, la protección ocular a través de lentes o puede ser también un protector facial, el uso de una mascarilla que puede ser tranquilamente una mascarilla quirúrgica descartable, el uso del mandilón y el uso de los guantes que le cubran hasta el puño. En cambio, en los procedimientos de riesgo alto, es decir, donde se generan aerosoles, se debe considerar también el delantal impermeable de manga larga, los guantes de látex o nitrilo que cubran hasta el puño, pero aquí ya en vez de usar una mascarilla quirúrgica debemos usar un respirador tipo N95 o un FFP2 o un equivalente, ¿ya? Mejor si es certificado por una el FDA u otra institución con esos fines de alcance internacional. Protección ocular, usar lentes o escudo facial y el gorro descartable, ¿no? Como vemos acá, el gorro descartable, los protectores, ¿no? Lentes protectores, la mascarilla o respirador de 95. Bueno, acá observamos que tiene una válvula de exhalación, lo ideal es no usar una mascarilla que no presente válvula de exhalación, el uso de un mandilón o bata, ¿no? Con manga larga y el uso de los guantes que cubran hasta el cuello. Otra recomendación es que todo el personal de salud esté vacunado contra la influenza, ¿no? Esta vacuna que debemos poner cada año. También se recomienda sacar de su puesto de trabajo a todo personal sanitario que esté en riesgo, como gestantes, por ejemplo, o que tengan enfermedades crónicas, o que personas mayores de 65 años, o que ya tengan algún síndrome respiratorio.
Postergar toda la atención que no constituye un riesgo para la vida del paciente puede provocar secuelas. Y contactar por teléfono o correo electrónico a aquellas personas que se encontraban en espera de los resultados de exámenes anatomopatológicos, exámenes de laboratorio o de estudios por imágenes, para evitar que estos se desplacen hasta los establecimientos de salud y evitar las aglomeraciones de las personas. Entonces acá vemos en estas tablas el resumen de los equipos de protección personal, tanto para los procedimientos de bajo riesgo, donde no se generan aerosoles, como en los procedimientos de alto riesgo, donde sí se genera, ¿no? Y como hemos mencionado hace un momento, aquí la diferencia sustancial es en la mascarilla que debe utilizar, ¿no? Mientras que en el ambiente donde no se generan aerosoles suficiente una mascarilla quirúrgica, en el otro caso donde sí se producen aerosoles, debe usarse un respirador certificado, ¿no? El 95 FFP2 o FFP3. Entonces, acá en este esquema vemos el procedimiento para colocación del EPP, ya que es importante tener protocolizado tanto la colocación del equipo de protección personal como su retiro. ¿Por qué motivo? Porque al cometer errores en la manipulación, sobre todo al entrar en contacto con el material ya contaminado, corremos el riesgo de infectarnos con el virus. Y esto se ha demostrado. Muchos de los contagios en personal de salud se dan no necesariamente en el mismo momento de la atención del paciente, sino cuando uno manipula de manera incorrecta este equipo de protección personal. Entonces, en primer lugar se considera, por ejemplo, la colocación del traje quirúrgico. Generalmente estamos usando el material descartable, ¿ok? ¿No? Luego la lavado de manos, ¿ya? Adecuado con agua y jabón, colocarse el cubre calzado, luego la higiene de manos con alcohol gel, ya que al colocarse el cubre calzado podemos contaminarnos accidentalmente tocando la suela de nuestros zapatos, luego colocarnos el gorro para proteger el cabello y la cabeza, colocarnos la bata quirúrgica universal con la abertura posterior, en algunos casos están utilizando estos llamados overoles, ¿no? Que depende de la comodidad de la persona. Si es la persona trabaja en un clima cálido o un ambiente que le puede producir sofocación, mejor no es recomendable su uso, más bien, si, en esos casos debería ser un mandil o una bata descartable. El uso del respirador N95 o FFP2, que es importante acá sí en los procedimientos que generan aerosoles, el uso de lentes protectores, realizar la higiene de manos nuevamente con alcohol gel. Si desea, puede utilizar el protector facial. La intención es sobre todo proteger las mucosas oculares que ya se están haciendo con lente de protección, y finalmente colocarse los guantes estériles. Y del equipo lo que corresponde al retiro del equipo de protección personal es la misma secuencia, pero de manera inversa, ¿no? Entonces, en primer lugar, debemos retirar los guantes, que es el principal objeto que está contaminado. Luego, hacernos la higiene de manos, lavado de manos, después retirar los guantes, ¿no? Luego, retirando la bata, ¿no? Quirúrgico o el overol que nos hemos colocado, descartarlos en el recipiente adecuado, el cual debe estar con bolsa roja para desechos contaminados. Y si es un no reutilizable tela, debemos mandar también dejarlo poner en el recipiente para que luego sea lavado y esterilizado. Luego ya nos corresponde que retiramos la chaqueta y el pantalón ¿no? quirúrgico que nos hemos colocado, de material descartable por lo general, la higiene de manos de manera inmediata, luego quitarnos el lente de protección, nuevamente higiene de manos, puede ser en estos casos utilizando más alcohol gel, luego retirando la mascarilla o respirador N95 que nos hemos colocado, nuevamente nos desinfectamos las manos con alcohol gel, nos retiramos el gorro y el cubre calzados, y nuevamente lo descartamos, perdón, en el recipiente adecuado, ¿ok? Y acá sí que hemos utilizado dos guantes, también nos debemos retirar otro par de guantes y nos realizamos la higiene de manos. Como recomendaciones adicionales, se sugiere que los pacientes asistan a su atención solos o con no más de un acompañante, teniendo presente que en el mental deben estar solos. Debemos determinar un área clínica específica para atención de pacientes en el contexto de esta pandemia, y si se puede diferenciar en un área para procedimientos que generen o que no generan aerosoles. La recomendación es que realizar el enjuagatorio con peróxido de hidrógeno al 1% por bidón ayuda a 0.2%, dadas las susceptibilidades debidas a la oxidación. Solicitar exámenes inmunológicos extraorales con objeto de evitar contacto con saliva y estimular la mejora de la tos.
realizar desinfección de superficies clínicas entre paciente y paciente y si realizar alguna atención que generó aerosoles, dejar ventilado el ambiente durante unas 3 horas para luego recién poder volver a usar, ¿no? Habiendo también realizado el aseo de las superficies. Lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón, manteniendo el distanciamiento físico. No llevar puesto en la actividad odontológica accesorios como aretes, relojes, anillos, ligas, corbatas. No debemos usar zapatos abiertos, tipo sandalias, por ejemplo. Esto que mayormente es usado por las colegas odontólogas. Y en caso de tener cabello largo, sujetarlo para posteriormente usar el gorro descartable. No se recomienda no usar barba, debido a que el respirador no se adhiere adecuadamente a la piel. Y tratar de usar siempre uniformes limpios. Bien, amigos del Colegio Odontológico del Callao, entonces como conclusión mencionaremos que este virus SARS-CoV no se transmite principalmente a través de secreciones respiratorias, tanto por mucosa nasal y oral, por lo cual el odontólogo está especialmente expuesto a un potencial contagio. En la región Callao vemos lamentablemente que se mantiene como una de las que tiene mayor mortalidad por esta enfermedad a nivel nacional. Las variantes del virus que se han identificado en estas últimas semanas han demostrado una mayor contagiosidad, sin embargo se siguen investigando otras posibles diferencias con las cepa que inicialmente se difundió en nuestro país. Durante este periodo de cuarentena, el tratamiento odontológico debe estar restringido solamente a las urgencias y emergencias dentales, y para la atención odontológica, sobre todo en tratamientos que generan aerosoles, el personal debe contar con el EPP adecuado y completo, incluyendo al respirador N95 o el FFP2 o el FFP3. Bien, es lo que les quería trasladar y recordar, ¿no? En verdad deseo que todos ustedes se encuentren bien de salud y sigan contribuyendo con su valioso aporte a la salud de nuestra población, sobre todo en esta región. Muchas gracias.